Los días fue los premios Graffiti, que es todo un proceso de selección donde hay un jurado invitado, varios artistas se presentan, se selecciona y ahí van los ganadores por categoría. Este, y hoy tenemos acá en vivo en la mesa redonda que tuvo la gentileza de atendernos para salir al aire. Es periodista y gestor cultural, es periodista, redactor y productor cultural en Canal 4. Además escribe en Semanario Voces y en Dossier, ¿está bien? No, yo recuerdo el portal granizo.uy, me parece que... Ahora le, Granizo.uy. ahora le vamos a preguntar, pero Lo le damos las consulto- buenas noches a Mauricio Rodríguez. Gracias por la espera. Mauricio, ¿Qué tal, muchachada? Buenas noches, ¿cómo les va? El placer de saludarlos. ¿Cómo están todos por ahí? Todos muy bien, por suerte, un placer tenerte acá en la mesa redonda. La verdad que yo te sigo, te seguía en sala en Camacuá, en Radio Camacuá. Sí, Me acuerdo sí, tenés es un programa con Jorge Alastra. Es verdad. Estamos de acuerdo de que desmenuzaban canciones, hablan de todo un poco, de literatura, de... te conozco Muchas chiquito, cosas. querido. Me parezco el Toto da Silveira, ¿no? Una gran relación con Mauricio. Las cabecitas, las cabecitas. La cabecitas. cabecita, ¿eh? Está José Redondo que te está... José Redondo te saluda, hasta Luis Benech a mi izquierda y a mi derecha Jorge Bolani. Un gusto. Jorge Bolani, Un un abrazo gusto. grande para todos. ¿Cómo están por ahí? ¿Cómo estás? ¿Todo Todo bien? bien, y Javier Caraballo la puesta al aire, por supuesto. Un Mauricio, gran ¿qué saludo para estaba, Javier también. ¿qué estaba haciendo en este momento? Porque la pregunta, me llama a la mesa redonda y yo estaba acá cocinando. ¿Qué estaba haciendo? No, en realidad ya había terminado de cenar. Mi novia se fue a acostar temprano hoy y me quedé leyendo. Y ya de paso les hago la recomendación. Sí. El último libro de Carolina Bello, El resto del mundo rima, la última creación de Carolina Bello, querida amiga. Una maravilla de lectura que lo había empezado la semana pasada, así que mientras esperaba para que se hiciera la hora para hablar con ustedes, aproveché a leer un poco más. Bien. Mauricio me pidió que lo presentara como periodista y gestor cultural, pero además tiene una faceta que es escritor. Obviamente. Y a mí me gustaría entrar en la parte de libros, justamente, ya que lo traías un poco en el ejemplo de Carolina Bello. Bien. Bueno, tengo 8 libros publicados y voy camino al noveno, digamos que si todo sale bien va a aparecer el año que viene. Y bueno, obviamente la pasión absoluta por la escritura, ¿no? Digo, un poco la apuesta siempre a buscar temas que te generen primero el interés personal para poder llevar adelante la tarea que siempre es titánica. Y justamente hace poco hablaba con mis alumnos. Yo doy un taller de periodismo cultural en el Círculo de Bellas Artes, y una de las primeras cosas que le dije cuando empezó el taller, le dije: miren que si están buscando el camino de hacerse millonarios, este no es el camino, ¿no? No es por acá, Claro. muchachos. No está el dinero por acá. No está la cultura, dijo. Ahí va. Entonces, bueno, pero simplemente es hacer las cosas obviamente con vocación, con pasión. Y bueno, como les decía, tengo 8 libros publicados y el noveno que está camino a gestarse para el próximo año. Uno de estos libros es Brindis por Pierrot, que me imagino ¿cuánto tiempo te llevó armar esa investigación para llegar a este, que fue un éxito el libro, porque la verdad que es fuente de consulta constante? Totalmente, sí, todos mis libros tienen obviamente como si fuera un hijo, ¿no? Tiene un vínculo muy especial con uno, pero Brindis por Pierrot tuvo varias cosas que lo hacen bien particulares. Por un lado, bueno, obviamente el acompañamiento que hubo de parte del público lector. El libro fue libro de oro del año 2019 por la Cámara Uruguaya del Libro, y antes, en el proceso, un poco yendo a lo que tú me preguntabas, que fue casi 2 años de trabajo. En el medio hubo una charla extensa de casi 7 horas con Jaime Ross en su casa, cosa que obviamente son esas cosas que no se te borran nunca más, ¿no? Porque más allá de que fue por un trabajo, en este caso por la realización de un libro, no es algo que vos tengas la oportunidad en el día a día de estar mano a mano con un prócer de la música nacional, ¿no? Entonces fue como un disfrute a varias puntas, ¿no? Mauricio, Jorge Bolani, ¿cómo ¿Qué te tal, va? Jorge? ¿Cómo te va? Mira, yo siempre hago una pregunta que es, le hago siempre la pregunta a todo el mundo. ¿Cómo te ha tratado la pandemia en estos 2 años? Mira, en realidad fue una cosa bastante atípica porque yo trabajo, como ustedes comentaban ayer en la presentación, en Canal 4. Soy redactor y soy periodista ya desde hace 2 años y medio. Y lo que sucedió fue que, como todos sabemos,
la reacción natural, a propósito de las medidas sanitarias, fue, bueno, el quedate en casa. Claro, porque esto arrancó un viernes 13 de marzo de 2020. Sí, creo que todos lo tenemos muy presente en Sí, este momento, la conferencia que de además prensa. un amigo me dijo, dice, nada, pero los viernes 13 no pasa nada. Me dijo esa misma semana, mirá, Fíjate- mirá lo que pasó. Fíjate, Mauricio, Esto vino a demostrar que pasan cosas, digamos, ¿no? Mauricio, Exacto. yo cumplo el 16 de marzo, imagínate, me quedé sin cumpleaños. Bueno, yo cumplo el 17, así que... Ah, bueno, somos todos piscianos. ¡Aguante Pisi, vamos Pisi! Aguante, Aguante Pisi. Sos Ahí el mismo, está. del mismo día que el Chino Recoba. Exactamente, sí señor. ¿Sí? Bueno, la diferencia futbolística es abismal, pero sí, compartimos la fecha nada más, ¿no? Mauricio, nos está faltando un jugador, ¿no? Falta uno para jugar. Sí, para el fútbol 5, ¿te sumás? Con mucho gusto. Páseme en día y hora y ahí estaré. Bien, bien. Mire que mencioné a Chino Recoba, pero estoy lejísimo de él, ¿eh? No Sí. importa, no importa. Y entonces, quería que me contaras un poquito lo de la pandemia. Bueno, y él estaba contando, lo que sucedió fue que mientras la propuesta, la sugerencia, si bien nunca fue hacer una imposición ni fue formal el hecho de quedarse en su casa, se invitó, se sugirió en medio de la pandemia a quedarse en su casa el que podía hacerlo, y bueno, el hecho de trabajar en un informativo, trabajo en el informativo Canal 4, obviamente me obligó a salir todos los días, incluso se amplió, ustedes recuerdan los horarios de los informativos que pasaron de 2 horas a Sí. 2 horas y media, porque Sí. obviamente había una avidez adicional por el tema de la noticia del día a día, y bueno, en realidad lo viví con cierta preocupación, porque yo tengo 3 hijas que son chicas, y tener que salir todos los días a la calle, y bueno, obviamente después el reencuentro con ellas era con todas las medidas sanitarias, entonces, por un lado estaba la responsabilidad y la necesidad de salir a la calle todos los días, y por otro lado la intención de hacer las cosas de la mejor manera posible y obviamente evitar, como intentamos hacerlo en ese momento, bueno, cualquier consecuencia mayor. En mi caso, bueno, creo que a esta altura todos tuvimos algún caso de COVID cercano, con mayor o menor grado de gravedad, y Sí, yo sí. creo que bueno, que lo que sirvió fue para darnos cuenta que hay otras cosas. Me parece que fue una especie de pausa a la dinámica, a la locura del día a día que la sociedad, sobre todo a nivel mundial, está teniendo. Bueno, me parece que la enseñanza que nos va a dejar, por un lado, que hay otras formas de llevar adelante las cosas con igual éxito o mejor, y por otro, y más vinculado a mi mundo, si se quiere, laboral, que la cultura sigue siendo una necesidad absoluta de cualquier sociedad, ¿no? Tuvimos casi 1 año y medio sin poder ir a ver un espectáculo, sin escuchar a los músicos en el escenario. Creo que eso fue una de las cosas, más obviamente de los factores económicos y sanitarios, una de las cosas que me parece que se sintió más también, ¿no? Vos viste el caos que fue creo que fue una semana y media, cuando cayeron las redes sociales. Totalmente. ¿Vos viste lo que fue? O sea, veías a la gente caminando desastre. y decías, pero ¿qué está pasando? Sí, sí. Yo, O sea, te lo digo francamente, yo esas horas estuve loco de la vida. Sí, para mí fue el dueño de Telegram que dijo, no se terminaron de unir lo que falta. Usted habla de me Zuckerberg. falta el No. empujón final, lo hago por Claro, atrás. exacto. Ahora, Bueno, le pregunto a Mauricio, hablaba de la pandemia, perdón Mauricio que te corte. ¿Sirvieron de algo las mamparas esas que le hacían poner para salir al aire? No sé. ¿Lo que, perdón? Las No, mamparas, esas mamparas que ponían, parecía un casco. Estábamos en el taxi. ¿Eh? Ya, no, a ver, yo creo que obviamente hoy estamos en una situación distinta, las cosas estaban Sí. mucho más aliviadas. De hecho, ya, ayer fui a ver a Rada, ayer a Auditorio del Sol, un espectáculo maravilloso con su banda, que es una aplanadora. Sí. Y bueno, todavía está el uso obligatorio del barbijo dentro de la sala, pero en un momento el propio Rada, obviamente porque la música incluso te lleva a eso, dijo, bueno, por lo menos párense y Claro. empecé a bailar, y terminó todo el Auditorio del Sol bailando Qué bueno. Claro. a cara de perro, digamos. Entonces fue como una buena señal de que las cosas están volviendo casi a la normalidad. Yo creo que muchas de las medidas en su momento fueron casi exageradas, pero también, bueno, por el temor que había a algo desconocido. Claro. Obviamente hoy con el diario del lunes nos damos cuenta que muchas de las cosas que se hicieron de pronto no tuvieron mucho sentido, pero también es verdad que de pronto de todo esto, y sería casi diría tonto no haber aprendido algo, sobre todo por el lado del vínculo que tenemos con el otro, y esto que decían ustedes, ¿no? De la dependencia de la tecnología. Tuvimos 6-7 horas sin poder comunicarnos a través del teléfono, y descubrimos de pronto que hay otras formas mucho más humanas de estar en contacto con el otro, ¿no? Claro, Mauricio, justamente antes hablaba Pablo Alarcón, el actor, y hablaba Sí. justamente de esto, del vínculo con el humano, que era lo que se ha perdido en esta pandemia. Mirá, vos citás a Pablo Alarcón, yo te hablaba de Rada, o sea, Sí. hay una serie de actividades que el ser humano necesita que sean
cara a cara, ¿no? En la cercanía. Claro. Bueno, hay que hablar de los abrazos, ¿no? Que durante Exacto. hace un año y medio, mis nietos no podían abrazar mis hijas, por ejemplo, no podían abrazar a mis padres, ¿no? A sus abuelos. Y bueno, eso por suerte está cambiando también, pero bueno, yo creo que deberíamos recoger la enseñanza, más allá de lo sanitario y lo económico que obviamente estuvo, de que bueno, que hay cosas que a veces la pasamos por alto en la vida diaria, ¿no? Como un abrazo, como un beso, como ir a tomarse un café con un amigo, charlar 2 o 3 horas, ir a ver un espectáculo, ver a Negro Rado o el propio Pablo Alarcón arriba de un escenario. Me parece que esas cosas que antes eran habituales y de pronto esto nos viene a enseñar que hay que darle valor justo que tiene, ¿no? Sin dudas que están apareciendo nuevas formas de relacionarse por esto de la pandemia y bueno, también los premios Graffiti, hablando un poco de actualidad, trajeron cambios, trajeron 3 ceremonias y cuestión positiva, hay una cierta apertura, ¿verdad? Ya de un tiempo a esta parte, una apertura musical y una apertura en cuanto a los premios y una cuestión de género que también va cada vez mejor. Florencia Núñez fue la gran ganadora, ¿no? La gran ganadora. De esta ceremonia. Y en el cancionero cada vez aparece más la figura femenina. ¿Qué opinión te merece esto? Totalmente. Mirá, voy un poquito para atrás con respecto a lo que decías, que comparto plenamente. Por un lado, recordemos que los grafitis nacieron casi hace 20 años, van a cumplir 20 años ahora el próximo año, con la intención, en principio, de reconocer y premiar al rock nacional. Y después fue tal la demanda del propio ambiente musical, de los propios artistas, reclamando legítimamente desde otros géneros la posibilidad también de competir y obviamente eventualmente llevarse algún reconocimiento, que empezó a crecer y hoy en día son más de 20 y pico de categorías, y sumamos desde música religiosa cristiana hasta bueno, el punk, el rock, el tango, el candombe, en fin, hay toda una gran cantidad de categorías y para que se haga una idea de la dimensión de que estamos hablando, este año a los jurados, que somos más de 70, nos tocó evaluar más de 1.800 obras y más de 950 artistas de todo el país. Es una cosa absoluta fue un año récord en cuanto a las propuestas que se recibieron, aumentó casi un 80% respecto a lo que había pasado el año pasado, y siendo lo que vos decías, comparto plenamente. Por un lado, hubo 3 ceremonias, la tradicional de cierre en el Auditorio del Sodre, pero previamente hubo una en el Politeama de Canelones y otra de Maceo de San José, 2 salas hermosas, que es una primera avanzada de lo que los grafitis quieren hacer, que obviamente salir a reconocer que no es solamente un premio montevideano, porque además más del 50% de las obras que se reciben son de artistas del interior del país, y bueno, la intención es para el año que viene también ir, por ejemplo, a Maldonado y otros lugares como forma de esta apertura, por un lado geográfica y por otro lado artística. Y respecto a la gran noche que tuvo Florencia Núñez, obviamente que hay una especie de sensibilidad latente respecto a lo que está pasando, primero estos cambios que te decía de las categorías y de ampliar la mirada, y después, en este caso, bueno, la gran ganadora que fue Florencia, además de reconocer su calidad artística, también es una demostración de que finalmente la mujer, después de tanto tiempo y merecidamente, está ocupando el lugar que merece en la escena nacional, ¿no? Y es un excelente disco también, porque todas las quiero cantar, tiene un gran sonido, una gran producción de Berta y Nicolás Molina, que también es de Rocha, Nicolás Molina, de Castillos. Totalmente. Y se nota, todas esas cosas, todos esos ingredientes se notan en un disco que está redondito en todas sus versiones, de Lucio Muniz, hay versiones de todo un poco. Totalmente. La verdad que sí. Y abierto otros géneros, ¿no? La electrónica, FC ganó, 235 en el hip hop. Religioso Sí. también. También religioso. Chacho Ramos. Chacho- Lo tuvimos acá, Chacho. Una integración que no se veía, antes no se veía tanto, iban por diferentes carriles los estilos, y ahora hay como una comunión de los diferentes corrientes, y esto que decís vos también de descentralizar la ceremonia, porque era muy montevideana, Sí, y ahora sí, que pase a Canelones, a San José, que quien diga que sea en Salto, en Paysandú, Claro, en no, Artigas. pero además son los Yo premios. creo que si seguimos un poco la línea que se viene trazando, este crecimiento sostenido, seguramente termine siendo, como decís vos, alguna en Salto, otra en Artigas, Tacuarembó, Rivera, en fin. Yo creo que va a terminar saliendo a todo el Uruguay, y bueno, bienvenido eso, ¿no? No, además son los premios a la música uruguaya. Totalmente. Y eso, bueno, los premios de graffiti se han expandido, por así decirlo, y también le ha llegado la información para inscribirse a gente del interior, ¿no? Totalmente, Es un gran totalmente. paso, además que haya una mujer ganadora, por supuesto. Totalmente. Que creo que incluir al interior es fundamental. Claro, pero también gana un Peque 77,
con Agus Padilla, gana Goberna, le dan un premio Sí, a Carlos bueno, el Goberna. reconocimiento a Julio Covelli. Mirá, estos nombres que estamos tirando, que son parte de los ganadores, también demuestran otra cosa que permite o habilita el premio Graffiti, que es el encuentro de generaciones totalmente distintas, ¿no? Estamos hablando de un Julio Covelli, un Chacho Sí. Ramos, con un Peque, Agus Padilla, digo, hay como una mezcla absoluta, y yo lo comentaba con algunos colegas. Me acuerdo que fue hace un par de años, porque hay una cosa muy linda que se da en la previa, pasó en el Tempoliteam, pasó en el Mació, y pasa habitualmente en el Sodre, Sí. que los artistas, me acuerdo de una charla que tuvo Jorge Nasser con otro músico amigo, que se encontró en la puerta del Sodre hace un par de años, y dijo una frase que yo creo que es un poco también el espíritu de los grafitis, que bueno, Jorge le dice, mirá, como no nos vemos en todo el año, porque cada uno está en sus cosas, está buenísimo acá en los grafitis, por lo menos un ratito nos cruzamos cara a cara, nos damos un abrazo, y bueno, es una forma, casi la excusa de pronto entre colegas, entre ellos mismos, ¿no? De diferentes lugares, cruzarse un ratito allí y conversar en el propio encuentro, la ceremonia de graffiti, ¿no? También premio Artista Nuevo, Inés Serrandonea, que tiene un muy lindo disco, y Totalmente. por eso Niña Lobo también ganó, Niña Este Lobo, Los Problems. Divino. O sea, se juntan generaciones que antes era más difícil de suponer, Y ¿no? estilos Totalmente. también, y estilos. Sí, yo creo que el graffiti viene a colaborar, digamos, con un proceso natural de romper determinadas barreras. Sí. Y también respecto a estos nombres que tú comentabas, en algún caso permite llegar, porque dice, bueno, ganó el graffiti en tal o cual categoría, tal o cual banda nueva, y permite que de pronto aquel que no la conocía o no lo conocía del todo, bueno, se acerque, tenga la curiosidad de conocer qué es lo que está haciendo esta banda nueva. Entonces, bueno, hay como una especie de vitrina o darle más visibilidad a alguna de las nuevas generaciones que están haciendo algunas cosas divinas, maravillosas, y bueno, y termina de confirmar algo que yo soy un gran defensor de eso, es la cantidad de artistas en calidad y en cantidad que tiene el Uruguay es maravillosa. Impresionante. ¿Mm? Artistas y futbolistas, es una cosa... También. O sea, Siempre- acá artistas y futbolistas levantas una piedra y te sale alguno, ¿no? Exacto. Foresport, digo. Exactamente. Mauricio, por ahí mencionaste el noveno libro que se va a venir, y a nosotros nos gustan mucho las primicias. Ajá. ¿Tá? Entonces, si vos no nos das un adelanto sobre este libro noveno, nosotros vamos a tu casa. No, mentira. No, contanos un poco de... Por las dudas voy a sentar a la perra ahora en un rato. No. Pero ¿qué perra tenemos? No, perra callejera nomás. Pero esas ladran, esas ladran. Tengo 4 perros, así que imagínate. Está. Pero igual no te preocupes que yo voy con un par de chuletas ahí y entretengo. Ahí los conquistás seguro, ¿eh? No, mirá, sí, te puedo dar casi una primicia. Yo, bueno, a propósito, recién hablamos de Brindis por Pierrot, de Jaime Ross. Ustedes saben que la editorial este libro, Brindis por Pierrot, es parte de una colección desde hace casi 3 años que Editorial apostó a invitar a periodistas o escritores a que eligieran un disco, cualquiera sea, y escribieran sobre él lo que quisieran para darle formato de libro. Bueno, ahí apareció, recién mencionaba Carolina Bello, bueno, Octubre, de Carolina Bello, apareció un disco de La Trampa, de Cuarteto de Nos, del propio Jaime Ross, Andrés Torrón hizo sobre el disco Medio Campo. Y bueno, cuando terminó un poco lo que fue la entrega y todo esto que comentábamos, el camino de reconocimiento y de alegría que significó Brindis por Pierrot, bueno, la editorial me dice, bueno, ¿y ahora con qué seguimos? ¿No? Que es habitual que una vez que pasa ese fuego inicial, bueno, ¿qué viene después? Y yo me suelo dar entre mis libros como una pausa, ¿viste? Para disfrutar el libro, que es una especie de botella al mar, una vez que está hecho, que gana su recorrido. Y bueno, y en esas conversaciones con la editorial surgió la idea de hacer un disco sobre Alfredo Citarrosa, que es en el que estoy trabajando ya hace un año y medio. Así que bueno, calculo que en principio del año que viene estará ahí en la librería de todo el país, y obviamente Alfredo, el libro no va a venir a reconocer lo que es la figura gigante de Alfredo en nuestro canción, y bueno, tratar de aportar un poco de más de parte de su historia, ¿no? Bueno, pero sin dudas que va a ser otro libro de referencia, como ha sido Brindis por Pierrot. Y eso está bueno también, esa investigación que nuclea muchas fuentes y también aporta cosas nuevas, ¿no? Totalmente. Es que el desafío siempre es intentar aportar algo nuevo, algo que incluso ya se ha dicho, pero bueno, tratar de decirlo de una manera distinta, al estilo en este caso del autor. En el caso de Alfredo, obviamente se conoce su obra, se conoce lo que ha sido su recorrido. Bueno,
En el caso de este trabajo en particular se centra un poco en lo que fue sus inicios y parte de su exilio hasta su regreso en el año 84 a Uruguay. Bueno, la idea es obviamente repasar la carrera de Alfredo con testimonios, con material documental. Y bueno, obviamente, así como con Jaime tuve la oportunidad de esto que les comentaba, ¿no? Una charla de 7 horas en su casa, obviamente con Alfredo lamentablemente no, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, pero obviamente no, era un niño, un adolescente en aquel momento, pero bueno, recopilando testimonios y material que hay de prensa, archivos, incluso en el archivo Citarrosa. Hay un libro también. Hay un libro de Citarrosa. Hay varios, Hay uno que leí, pero era todo tapa negra, no me acuerdo ahora si. Hay hasta una película. Hay uno de Guillermo Pellegrino, se llama Cantar del Alma, que es una joya maravillosa de la investigación, que querido amigo y colega Guillermo Pellegrino, que ha hecho una reconstrucción fantástica de su vida, obviamente que ha sido insumo de mi trabajo, ¿no? Casi un material de referencia absoluto. Después hay otro de un autor que se llama de apellido Erro, que también recoge sobre todo mucho material documental. En el caso de Guillermo tiene como la reconstrucción a través de las voces de personas que lo conocieron. En el caso de Erro va más por el lado de documentos, de época. Ambos son obviamente trabajos de referencia, no solamente para lo que estoy haciendo yo, sino de material de consulta permanente. Y bueno, obviamente en mi caso, ampliar el espectro para llevándolo a archivos de pronto menos conocidos de Alfredo para reconstruir básicamente lo que es para mí el gran prócer de la música nacional, ¿no? Sin duda. Mauricio, te deseamos lo mejor, éxito en este nuevo trabajo, en esta investigación, en este proceso, que lo disfrutes un montón, como seguramente has disfrutado el resto de los libros y todos tus trabajos. Justo se quedó un personaje que estuvo en un programa de deportes un ratito, que no sé, que te quiere decir algo al aire. Decirle que a José, decirle que pase, o capaz que lo despide. La verdad que... Bueno, a ver, ¿cómo le va? Mauricio, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Al Toto acá. ¿Cómo andás, querido? ¿Anda bien? ¿Me vas a preguntar a mí, Alfredito? Porque... Usted tuvo una buena relación con Alfredo, sí, ¿no? claro, yo lo miré, él hacía locución. Le dije, tenés que cantar, En 1988 Tengo a Chandy acá también. Está Chandy acá. tengo entendido Mauricio, que perdón, Mauricio. Mauricio Rodríguez... Para mí es un verdadero honor conversar con A ver ustedes, que está por tirando favor. un dato suyo, está tirando. A ver. tengo entendido que Mauricio Rodríguez fue uno de los 8 alumnos que recibió una beca de excelencia a la excelencia académica y Es cursó la licenciatura en comunicación. Es así, Correcto, ¿no? pero qué bien informado, Qué bien. solamente los que saben, lo que manejan la información fina, tienen ese qué dato. maestro. Qué bien, Qué maestro. ahora Chandy, Y no es Toto. negocio esto, ¿eh? Querido Mauricio. No es un muchacho que ve, No, Mauricio. no, Toto, Mauricio, nos Por tomamos lo menos no mucho. con la cabecita bien puesta. Mauricio, ¿cómo está la familia? Todo bien, por suerte. Las pequeñas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Divina, creciendo a pasos agigantados. ¿Te acordás cuando fuimos a Cerro Chato allá, que te invitamos? Ahí jugaba el tanque Shirley, contra Tacuarembó. Sí. ¿Te acordás? Vamos a hacer una Tengo trivia. recuerdos borrosos. Bueno, yo veía mucho. Sí, Hay una trivia de Chandy Eso. de los libros de Mauricio Rodríguez, parece. A ver. ¿Cuál La de los cara tres de Chandy. escribió? Que Que era Te quiero tanto, de Sergio Denis, un homenaje ¿A quién lo estamos entrevistando? a Mauricio Rodríguez. Perdón, Mauricio, querido. Un grande. ¿Cómo le va? Hay una trivia, un libro de Sergio Denis, Richard Bona o Horrado. Brindis por Pierrot de Jaime Ross. Está la trivia hecha. Son las trivias de Chandy, ¿no? Como quién ganó la Copa Libertadores en el año 60. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Exacto, sí, sí. Bueno. Mauricio, ha sido... No, primero a Mauricio ni hablar, ya lo Un vamos a placer. despedir, pero no, para el Toto que estuvo acá. Sí, al Toto y al Chandy. Pero aparte, Chandy, agradecido. Toto está con una cara dormido bárbaro. Discúlpeme, es un caballero el señor Mauricio. Cerro Chato. Cerro Chat. Abrazo grande, Mauricio. Un placer abrazo, haberte recibido en la mesa gracias redonda. Gracias por el tiempo. Un abrazo, Pisiano. Vamos arriba, ¿eh? A ver qué nos depara Pise este año. El año que viene nos juntamos de vuelta a charlar sobre Citarrosa. No, el partido de fútbol, oiga. El partido de fútbol. Sí, Claro. por supuesto. Obviamente. Va a Gracias. ser citado por mí, Va a ser citado por mí.
Buenas noches, Mauricio. Pase bien. Abrazo grande, que pase bien, muchachada. Pasó Mauricio Rodríguez, gran periodista que estuvo por acá por la mesa redonda. Estuvo el Toto, estuvo el Chandy, Luis Benech, Jorge Bolani Jr., José Redondo. Siendo las 23:46, tenemos una tanda cortita para hacer y volvemos con el último bloque, la mesa redonda, que tenemos De a todo. Jorge Bolani, Ah. tenemos de todo. No, Hay no, de pero todo. hace seña la pelotita. Clase A, la la pelotita, y quiere hablar de fútbol, tuvo predicciones que acertó. Y Vamos se la jugó con una. a conversar, se la jugó. Qué lindo, qué lindo. No sé qué gesto le hace al guardaespaldas. Qué buena música, Sí.